En este momento hacemos contacto ya con Cristian Zamora, alcalde electo de la ciudad de Cuenca, para hablar sobre cuál será su política municipal y cómo enfocará su trabajo al frente de la ciudad. Señor alcalde electo ya, muy buenas tardes, bienvenido. Fausto Yepes le saluda. Muy buenos días, Fausto. Un saludo cordial a todos. Muchas gracias por esta oportunidad y esta entrevista. Gracias. Estamos un poco siempre pendientes de lo que será el trabajo de aquí en adelante. Su gestión, ¿cómo va a ser enfocada al frente de la alcaldía de Cuenca? Una ciudad que está con algunas necesidades, principalmente en temas de seguridad y movilidad, que son básicamente las demandas de los ciudadanos. Efectivamente, estimado Fausto, en primer lugar quiero agradecer a la ciudadanía cuencana que nos apoyó dentro del proceso electoral y que nos permite estar al frente de la alcaldía de Cuenca. Uno de los temas fundamentales, como todo en el país, es efectivamente los temas de seguridad, y en la Cuenca que vamos a liderar, uno de los problemas principales es el tema de la cárcel de Turi, que no escapará al conocimiento de ustedes, en donde uno de los planteamientos que hemos hecho es de que se respete que dicha cárcel sea de carácter regional, porque lo que han hecho es convertirla en un penal de máxima seguridad nacional, en donde privados de la libertad, cabecillas de otras provincias, vienen acá y efectivamente pues complejizan el tema que estamos viviendo en Cuenca. Por eso uno de los planteamientos durante el proceso electoral fue precisamente el hecho de que si es que no se respeta, como aprobó el Consejo Cantonal el tema del uso de suelo, como el presidente de la República también ofreció para que este tema sea únicamente de carácter regional, hemos planteado que construiremos retenes con uso y ocupación del suelo que nos compete como municipalidad para poder exigir que se cumplan estos temas. Sin embargo, de aquello, entiendo el día de hoy, yo me he reunido con el gobernador ya de la provincia para poder fluir estos temas de la mejor manera posible y no tener que llegar a acciones en las cuales se haga respetar cómo fueron aprobados el uso de suelo, el proyecto y obviamente la palabra que en su momento el presidente la empeñó en Cuenca y en el proceso electoral cuando él fue electo presidente. ¿Cómo incide o cómo ha incidido directamente el traslado de algunos privados de la libertad hasta la cárcel de El Turi, tomando en cuenta que también fue escenario de una de los amotinamientos fuertes en el momento de mayor crisis carcelaria en el país? Hemos visto lo que ocurrió en la cárcel del Rodeo, hemos visto lo que ocurrió en la cárcel de Cotopaxi, lamentablemente El Turi no escapó a este tipo de actos. ¿Cómo influyó directamente en la seguridad de la ciudad? Yo creo que ha influido de manera importante, porque además cuando viene un privado de la libertad que es un cabecilla de estructuras de organizaciones, lo que ocurre es que vienen con sus organizaciones también a delinquir. Por eso existe una serie de complicaciones con narcotráfico, con el tema de robos comunes y de organizaciones y bandas delincuenciales que evidentemente vienen concomitante con el tema del traslado de los presos a poder precisamente estar cumpliendo sus condenas y sus sentencias aquí en la ciudad de Cuenca. Por eso lo que hemos pedido es de que se respete el tema regional, que eso significa Azuay, Cañar y Morona Santiago, como en su momento la cárcel anterior que tenía Cuenca, pues estaba contemplada. Entonces, esos son los impactos que obviamente causan, y las carnicerías humanas, Fausto, que no fue una vez, fueron varias veces que pasaron aquí en Turi, y evidentemente cuando existen esta confrontación de bandas, lo que desencadena precisamente por ganar territorios de narcotráfico son las carnicerías que vivimos, terribles y horrorizantes, como usted seguramente recordará y la ciudadanía que nos escucha. Avancemos con otros de los temas que son parte de las demandas de la ciudadanía. Por ejemplo, el tema de movilidad en Cuenca también ha sido incluso parte de las propuestas de campaña del resto de candidatos. ¿Cuál es su propuesta concreta ya de aquí en adelante? En materia de movilidad, nosotros tenemos la particularidad en Cuenca del sistema tranviario. Actualmente el déficit que genera la operación precisamente de este sistema está, diría yo, sobre los 10 millones de dólares, aunque las cifras oficiales han dicho menos, pero están ahí haciendo un tema de maquillar los temas del asunto de la operación como tal y del mantenimiento. Pero el subsidio que tiene que pagar Cuenca estará por sobre los 10 millones de dólares anuales, lo cual es un monto importante dentro de nuestro presupuesto, y lo que hay que hacer en primer lugar son dos temas. La integración tecnológica, es decir,
que los buses, el tranvía y la bicicleta pública como medios de transporte público tienen que tener una sola tarjeta para integrar y facilitar la vida de la gente, y que por negligencia de las administraciones municipales, a pesar que la norma, la ordenanza vigente manda aquello, no se lo ha hecho. Eso por un lado. Y por otro, el tema de la organización de la integración física, es decir, líneas alimentadoras a la central de la troncal tranviaria para poder generar más número de pasajes y por ende más ingresos y por ende menos déficit dentro de las cuentas municipales. Aspectos que tampoco se han tomado en cuenta a pesar de tener los estudios definitivos en materia de integración física para alimentar las troncales tranviarias y hacer un sistema integrado real de transporte en donde el origen y el destino estén comunicados en ciertos sectores de Cuenca a través del tranvía y de las líneas de buses que en algunos puntos del recorrido de la troncal tranviaria pues se cruzan y que podrían prácticamente alimentarse y coadyuvar en este esfuerzo de dar un mejor servicio integrado de transporte en Cuenca. Eso en cuanto a movilidad de los sistemas de transporte público. Ahora, el tema de la movilidad y el sistema de transporte público, si es que se lo propone como un sistema mucho más eficiente, va de la mano con el incremento del parque automotor. ¿En qué número está este momento en Cuenca y cuál es la salida para evitar llegar a los problemas que, por ejemplo, se vive en Quito? Efectivamente, los números han ido aumentando y de manera importante en la matriculación de vehículos. Estamos alrededor de 120,000 anuales, un poco más de lo que está el parque automotor de Cuenca. Además, creo que per cápita es el parque automotor más grande que existe dentro del país, lo cual va complejizando sin duda alguna el tema del tráfico. Para ahí hay dos opciones claras. La primera, y que es la fundamental y de fondo, que es un transporte público rápido, eficiente y seguro para que desincentive el uso del carro privado, pero para que eso ocurra, para que la gente deje el carro privado y vaya al transporte público, tiene que haber un transporte público seguro, rápido y eficiente, como decía hace un momento. Para ello vamos a comenzar con un plan piloto de 2 rutas con la Cámara de Transporte. Estamos coordinando aquello para poder dar exclusividad en los temas precisamente de las rutas de bus, para que pueda la gente ver que se puede trasladar de manera mucho más rápida, segura y obviamente eficiente en esas rutas. Es un tema que nos va a tomar por lo menos un año en comenzar a dar esta nueva cultura vial y obviamente el respeto de las vías en donde tiene que haber los carriles exclusivos. Y por otro lado, complejiza el tema del tráfico, algunos puntos neurálgicos en Cuenca. Para aquellos que conocen la ciudad, es la entrada a Monaiba-Guanchi, la entrada al Valle, y entre otro punto crítico es la avenida Américas con la 1 de Mayo. Ahí lo que estaremos haciendo es, en el primer presupuesto que me corresponda como alcalde aprobar, que es del año 2023, ingresar o contemplar, más bien dicho, los recursos en las partidas que correspondan para los estudios técnicos de obras de infraestructura que además pueden alivianar este tipo de situaciones que normalmente son pasos deprimidos que mejoran el tema del flujo de tráfico en ciertos puntos neurálgicos de Cuenca que generan colas de hasta media hora o más ya en nuestra ciudad para poder pasar estos puntos en los lugares que he indicado. ¿Aún está lejos de pensarse en una medida como la del pico y placa en Quito, por ejemplo? Yo creo que todavía no hemos contemplado esa situación, a pesar de que la situación se va complejizando en materia del tráfico y del transporte que tenemos aquí en Cuenca. Si la tendencia sigue, eso podría ocurrir. Yo creo que quizás si la situación no se la toma con acciones inmediatas para poder alivianar los temas del tráfico, todas las ciudades grandes del mundo han implementado este tipo de prácticas, pero creo que en la ciudad de Cuenca todavía el asunto es manejable. Ya se nota un tráfico sumamente pesado que antes no tenía la ciudad, es más ligero en comparación a Quito, sin duda alguna, y Guayaquil, pero esos temas, como le he planteado, de infraestructura inmediata y de los temas de el transporte público son las acciones que nadie se está inventando, son los temas que se hacen a nivel mundial para poder combatir este tema del tráfico pesado que se va obviamente complejizando en las ciudades conforme crece su mancha urbana. Sin duda, lo de Quito es un tema no comparable con ninguna ciudad del país. Es increíble el tráfico acá en la capital. Hablemos finalmente de otros 2 temas que creo que son importantes y han sido también parte de las propuestas de campaña. La generación de empleo en la ciudad y en este caso concretamente en Cuenca,
también hay un fenómeno migratorio importante que podría ser atacado quizá de la mano con la generación de empleo. La propuesta directamente ya como alcalde electo, ¿hacia dónde se enfoca? Nosotros tenemos un desarrollo industrial de transformación de materia prima bastante importante, per cápita es la más alta del país. Tenemos un parque industrial y una industria bastante fuerte. Lo que hay que hacer, y lo haré como alcalde de la ciudad, dentro del PDOT, es decir, del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, tenemos identificados y ya aprobados los usos de suelo para lo que es la industria media y de alto impacto. Sin embargo, no hay la urbanización en esas áreas determinadas en la planificación para que efectivamente la empresa de impacto medio y alto comience a trasladarse o que se emplace allá. Por lo tanto, una de las primeras acciones, y que he hablado ya con la Cámara de Industrias y la Cámara de Comercio, es cuál es la alianza público-privado que permita en esos terrenos poder urbanizar para que estén los lotes, digamos, de acceso y con los servicios básicos que correspondan, y de ingreso y de salida, y además con servicio de transporte público, para que efectivamente la industria que está migrando de Cuenca, Fausto, migrando de Cuenca, porque no tiene las facilidades, nuestros industriales puedan tener esa facilidad de poder ampliar sus operaciones, pero en un lugar que les pueda brindar las facilidades para crecer, que hoy en día están aprobadas desde hace 5 meses en papeles, pero que en la praxis real para poder utilizar no existe. Y por otro lado, el tema del emprendimiento. Yo soy un emprendedor, yo comencé desde cero, tengo una industria y conozco esa realidad, y vamos a impulsar una ordenanza del emprendimiento que la he vivido desde la realidad y desde el conocimiento académico, porque esa es mi área de expertise en los temas, digamos, de especialización. Y significa tener una ordenanza que quite el lastre, ese peso de los hombros de los emprendedores a través de política pública que pueda dar, obviamente, ingresos de capital semilla para poder, sin intereses y en 2 años, poder financiar proyectos de alto valor agregado dentro de la cadena de valor más importante que tenga la ciudad, y que no van a ser seleccionados por funcionarios municipales, sino por un comité de empresarios expertos que tienen el know-how, la expertise, el conocimiento de ver potencial en diferentes tipos de proyectos. A esos proyectos los financiaremos, les dejaremos que trabajen, que los emprendedores hagan lo que conocen, que ganen mercado en al menos 2 años, y luego comiencen a devolver este tema de fondo semilla al fondo general. Porque ¿cuál es el problema? Hay emprendimiento, de acuerdo al General Entrepreneurship Monitor, que es la revista más importante de emprendimiento. El Ecuador, Fausto, el Ecuador tiene una de las tasas más altas de emprendimiento, pero también de las tasas más altas de mortandad de las empresas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es aligerar el costo financiero y pago de deuda al siguiente mes de tener un tema de un crédito, y eso lo haremos como política pública de generación de empleo, porque al municipio no le interesa cobrar intereses, lo que le interesa es que se genere autoempleo, plazas de empleo, para que obviamente la gente esté empleada, disminuya la inseguridad y haya trabajo y desarrollo económico. Esas 2 áreas serán las primeras en tomar en cuenta una vez que asuma la alcaldía de la ciudad. Ahora, seguramente muy pocas de estas propuestas podrían ser posibles si no tiene un consejo municipal que lo apoye, que siga de la mano con sus propuestas, con sus planteamientos. ¿Cómo está integrado el consejo municipal en este momento, ya con los resultados? Yo creo que como está totalmente disperso en la mayoría, al menos de las ciudades grandes, en donde están presentes 5 fuerzas políticas por cada uno de los distritos. En Cuenca existen 3 distritos y se eligen 15 concejales, y básicamente lo que cada fuerza política tiene son 3 concejales. Una fuerza política con 4, otra con 2, pero el resto tiene 3. Entonces hay una dispersión. Efectivamente, uno de los grandes retos de todos los alcaldes, no solo únicamente en lo que a mí me corresponde en Cuenca, es generar la gobernabilidad. Por tanto, lo que he estado haciendo en ese sentido es quizás no cometer errores que se cometieron cuando yo fui y tuve la oportunidad de ser concejal en 2 periodos en Cuenca, en donde se cierran los espacios a las ideas de ciertos concejales por temas partidarios o por inmadurez política. Por eso me he comunicado ya con casi con todos los 15 concejales electos de Cuenca, para darles todo el respaldo de la municipalidad, de las empresas públicas y adscritas, y que sus propuestas de desarrollo para Cuenca tengan el respaldo sin miramientos políticos. Y creo que lo que nos une a todos, sin excepción, es Cuenca. Y si es que hay buenos proyectos, vengan de donde vengan, partido político de donde vengan, si es que tienen la finalidad de hacer que avance Cuenca,
tendrán el respaldo del alcalde, tendrán el respaldo de la municipalidad y de las empresas públicas para poder hacer realidad esas visiones y perspectivas de desarrollo de la ciudad que no serán coartadas en mi administración, sino más bien impulsadas y fomentadas para que los concejales trabajen y los resultados den positivo para la ciudad. Y esta necesidad de acercamiento con el resto de tiendas políticas dentro del Consejo Municipal, y ahora que les he hablado también de las empresas municipales, ¿no significará más adelante una necesidad de reparto de empresas? Eso no se va a dar en mi administración. Yo he tenido una bandera de lucha en contra de la corrupción durante los 9 años de mi gestión como concejal. Yo creo que los acuerdos y la negociación positiva que tiene que darse es sobre proyectos, es sobre temas de ciudad, sobre política pública que permita el desarrollo del Cantón Cuenca, y obviamente no permitiré como alcalde de la ciudad el reparto de cargos, de familiares, de amigos, de contratos, de cosas de esas, porque más bien han sido la bandera de lucha, insisto, que yo he tenido en Cuenca, y quizás por eso el favor popular me ha respaldado por tener una posición férrea ante este tipo de cosas. Con los concejales negociaremos proyectos de ciudad, ordenanzas de ciudad y el respaldo logístico, institucional y de cualquier índole que podamos brindar para aquello. Ahí será los puntos de común acuerdo. Y si es que alguien no quiere estar dentro de los temas de ciudad, seré yo mismo el primero en denunciar porque está pidiendo cargos o contratos o puestos. Eso no se dará en mi administración. Y como a todos quienes han recibido el favor y el voto popular, le deseamos la mejor de las suertes en esta gestión. Y gracias por haber estado. Muchísimas gracias y muy amable por esta entrevista. Un buen día con todos. Gracias. Ha sido Cristian Zamora, alcalde electo de Cuenca, sobre cuál será su política municipal y cómo se establecerá también las alianzas necesarias en el Consejo Municipal, precisamente para que las propuestas y los planteamientos puedan conformarse y confirmarse dentro de este nuevo cargo. Esto es Notimundo a la Carta.